Bienvenidos al informativo de Magnificat TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa sigue padeciendo fuertes dolores debido a la asiática. Además de los masajes que está recibiendo, los médicos le han sometido a una estricta dieta. El presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos ha manifestado su rechazo al documento alemán que permite comulgar a los protestantes. El cardenal Müller ha apoyado a los obispos norteamericanos que se han enfrentado al presidente Biden con motivo del aborto. En plena crisis de la epidemia del coronavirus, Portugal ha aprobado la ley de la eutanasia, que permitirá matar a personas ancianas y enfermas. La dolorosa asiática no abandona al Papa. Además de los masajes del fisioterapeuta, los médicos han sometido al Santo Padre a una dieta para bajar de peso. Según un periódico italiano, los médicos que atienden al Papa le habrían pedido que siguiera una estricta dieta con el fin de que el Santo Padre bajara entre 7 y 8 kilos de peso. Esto reduciría el riesgo de sufrir los dolorosos ataques de ciática que sufre habitualmente Francisco. De hecho, en lo que llevamos de año, ya le ha pasado en 2 ocasiones, teniendo que anular importantes celebraciones. Además de la dieta, el Papa está siendo sometido a sesiones de fisioterapia. El periódico revela que el Santo Padre se ha sometido recientemente a varias pruebas médicas, cuyos resultados han descartado más problemas graves en la columna. Esta recomendación de los médicos no es nueva. Ya en 2015 le recomendaron lo mismo, dado el aumento de peso que sufrió desde que llegara al papado en marzo de 2013. Este aumento podría achacarse a la falta de ejercicio, dado que su apretada agenda no le permite pasear. El cardenal Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, ha rechazado el proyecto de los obispos alemanes para permitir comulgar a los protestantes. El cardenal Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ha manifestado su contrariedad por el último documento del Grupo de Trabajo Ecuménico en Alemania. A lo largo de 20 páginas, el Grupo de Trabajo Ecuménico argumenta que las objeciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe en septiembre de 2020 contra la intercomunión entre católicos y luteranos no están justificadas. En el nuevo documento, el Grupo de Trabajo Ecuménico de Teólogos Protestantes y Católicos insiste en que los creyentes podrán participar en el futuro en las respectivas celebraciones de las otras confesiones sobre la base de una decisión de conciencia, es decir, que comulgara el que quisiera, aún siendo protestante. Por otra parte, el Vaticano rechazó el pasado mes de septiembre las invitaciones mutuas a la Cena del Señor por parte de católicos y protestantes. Tampoco hay base para una decisión individual de conciencia. Los obispos norteamericanos que se enfrentan al presidente Biden por el aborto han recibido el apoyo del cardenal Müller, exprefecto de Doctrina de la Fe. El cardenal Müller ha sido claro en una entrevista sobre el presidente estadounidense Joe Biden. No puedo apoyar a un político proabortista porque construya viviendas sociales, ni tengo que aceptar lo absolutamente malo debido a lo relativamente bueno. El purpurado alemán pone además España como ejemplo de país donde las instituciones católicas pueden ser forzadas a ir contra la moral si no quieren desaparecer. Cualquiera que relativice el claro compromiso con la sacralidad de toda vida humana, basándose en preferencias políticas con juegos tácticos y velos sofistas, se opone abiertamente a la fe católica, explica el cardenal Müller. El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe advierte además que ahora Estados Unidos, con su poder político, mediático y económico concentrado,
está a la vanguardia de la campaña más sutil y brutal para la descristianización de la cultura occidental en 100 años. La eutanasia ha sido aprobada en Portugal. Ahora solo cabe esperar que, al menos temporalmente, la vete el presidente de la República. El Parlamento de Portugal, el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 del mundo en estos momentos, ha aprobado la ley de eutanasia. Los dos principales partidos del país han dado libertad de voto a sus diputados. El proyecto recibió 136 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones. Las dos principales formaciones políticas, el gobernante Partido Socialista y el opositor Partido Socialdemócrata, dieron libertad a sus diputados para que votaran en conciencia. Varios socialistas no votaron sí y varios conservadores apoyaron la ley. Sin embargo, el reelegido presidente de Portugal, el católico Marcelo Rebelo de Sousa, dijo ser favorable a evitar la despenalización de la eutanasia. Así se manifestó hace 2 años, cuando empezó a debatirse dicha despenalización. La Constitución portuguesa da al presidente de la República la capacidad de vetar cualquier ley, pero si el Parlamento vuelve a aprobar la ley vetada, corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el texto legal. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las acusaciones a los católicos pro vida por parte de algunos políticos norteamericanos. Las palabras de la influyente congresista demócrata norteamericana Nancy Pelosi, criticando a los que están a favor de la vida, a los pro vida, sobre todo si han votado a los republicanos, y diciendo que son enemigos de la democracia, han causado un revuelo en Estados Unidos. Han sido contestada por algunos obispos, y no solo por obispos. Pero en realidad, este argumento, si estás a favor de la vida, eres antidemócrata, no antidemócrata Partido Demócrata norteamericano, sino antidemocrático, anti el sistema democrático. Este argumento en otros países llevamos mucho tiempo escuchándolo y soportándolo. Fue Gramsci, el filósofo italiano, el que teorizó diciendo que solo podrían conseguir el dominio de la sociedad cuando lograran la hegemonía cultural. Había que conquistar, decía Gramsci, había que conquistar los medios de comunicación, el mundo de la cultura y también, decía él, los jueces. Bueno, claro, ese concepto de Gramsci de izquierda hoy en día resulta muy difícil de definir, porque ¿qué tiene que ver aquella izquierda con esto que hoy se llama izquierda y que está poblada por millonarios? Los franceses, con ironía, le llamaron ya hace mucho la gauche divine de un Sartre o de una Simone de Beauvoir, es decir, aquellos nuevos dioses cuyas palabras y sentencias tenían más efecto que lo que pudiera decir la Iglesia o lo que pudieran decir las Escrituras. Los españoles, mucho más pragmáticos, decimos que es la izquierda caviar, porque lo que quieren es que a ellos no les falte de nada. Esta nueva izquierda, si es que, repito, se le puede dar ese apelativo, esa nueva izquierda poblada por multimillonarios y que viven en la exclusiva isla de Martha's Vineyard en Estados Unidos o en Galapagar, en las afueras de Madrid, esta nueva izquierda es la que está preconizando el llamado nuevo orden mundial, el Great Reset. Van a hacer todo de nuevo. Y esta nueva izquierda, y ahí es donde tienen importancia y son significativas las palabras de la señora Pelosi, que quizá, no lo sé, sea una pagana bautizada, ella dice que es católica. Bueno, pues esta nueva izquierda considera que el aborto no es una concesión que se debe dar a algunas mujeres en una situación límite, sino que el aborto es un derecho. La proclamación del aborto como un derecho tiene unas consecuencias tremendas, porque
todo aquel que se opone al aborto, repito, la tesis de la señora Pelosi, todo aquel que se opone al aborto está yendo en contra de un derecho humano. Eres una persona que está en contra de los derechos humanos. A ella solo le ha faltado pedir que se aplique a los pro vida las leyes antiterroristas, porque tendríamos, los que somos pro vida, tendríamos el mismo calificativo. Somos terroristas, estamos yendo en contra de los derechos humanos. Y esto repetido hasta la saciedad en sus poderosísimos medios de comunicación. Eso es lo que quieren con el nuevo orden mundial, entre otras cosas. Pero es muy significativo, es curioso y significativo que dentro de la Iglesia los que son más tibios en la defensa de la vida y que incluso llegan a justificar el aborto, al menos en algunos casos, esos mismos están también, por ejemplo, a favor de la comunión en pecado mortal, de la comunión de los protestantes, de la ideología de género o incluso del sacerdocio femenino. Es un paquete de normas o de cambios que vienen dentro de la Iglesia de la mano de la justificación o tolerancia con el aborto, y que en lo mismo que fuera de la Iglesia tienen los poderosos medios de comunicación a su favor. Y también, lo mismo que fuera, pues se somete no solamente a la crítica y al silencio, sino incluso a la persecución a los que se atreven a disentir. Tiene que haber un solo pensamiento único, dentro y fuera de la Iglesia, y el que se atreve a llevar la contraria y a decir que eso no puede ser así, paga las consecuencias, como muy bien saben, entre otros, y como ejemplo, el cardenal Pell. Pero es que en este deseo de reescribir la historia, aunque sea a base de las más evidentes y burdas mentiras, ahora están diciendo, un artículo que ha aparecido la semana pasada en Estados Unidos, están diciendo que la culpa de que la gente no vaya a misa y de que haya menos gente en las parroquias se debe a los curas conservadores, sobre todo, dicen, a los curas jóvenes. Están muy preocupados. Han puesto el grito en la estratosfera, porque en el cielo, como no creen, pues en la estratosfera han puesto el grito diciendo que es horrible que la mayor parte de los curas jóvenes tengan como referente a San Juan Pablo II y no al Papa Francisco. Están escandalizados y se han rasgado las pocas vestiduras clericales que les deben de quedar, solo para las fotos. Están alarmados. Y dicen que es culpa de estos curas jóvenes conservadores que las iglesias estén vacías. Repito, es que no tienen ningún pudor en reescribir la historia contando como verdades lo que es absolutamente y evidentemente mentira. Basta con ver la realidad. ¿Es esta iglesia liberal, progresista, repito, la iglesia del sacerdocio femenino, la iglesia de la comunión a cualquiera, protestantes o convivientes sin casarse, la iglesia que tolera el aborto? ¿Es esta iglesia progresista, liberal, de izquierda divina y caviar? Bueno, pues es esta iglesia la que está vaciando los templos y no al revés. Repito, la realidad está ahí, pero ellos quieren reescribir la realidad y no tienen pudor ninguno en decir, ¿habría más gente en las iglesias y los seminarios que estarían más llenos? Sí, si nuestras tesis liberales, radicales, se impusieran. Es mentira, pero lo venden como una verdad. Solo tienen dos enemigos. El primero es la realidad. La realidad es muy tozuda. Podrás decir lo que quieras, pero al final se impone. La realidad siempre termina por imponerse. El otro enemigo más poderoso todavía es Dios. Ellos creen, son aprendices de brujo dentro y fuera de la iglesia. Ellos creen que son dioses porque han dejado de creer en Dios, naturalmente. Son divinos, han dejado de creer en Dios. Y como son dioses, piensan que pueden hacer lo que quieran y que pueden incluso reescribir la historia y reescribir la naturaleza humana, lo que sea. Son dioses, pero solo hay un Dios. Y Dios, el único Dios que existe, es de verdad el Señor de la historia. Él es el que escribe la historia y en Él es en el que nosotros confiamos, aunque nos estén cayendo encima
todas las críticas del mundo, no solo por defender la vida, sino por defender la doctrina de la Iglesia. Fue Jesús el que dijo: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra certeza, nuestra esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.